Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Ahora leemos el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Así lo oí. Una vez el bendito estaba residiendo en Rayagrilla, en la montaña llamada Pico del Buitre, junto a una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese momento el bendito entró al samadhi que expresa el Dharma, llamado iluminación profunda, y al mismo tiempo noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría, vio lo siguiente. Vio que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debe entrenar un hijo o una hija de familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, le contestó al venerable Shariputra, oh Shariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, debe practicar así, viendo lo siguiente, que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. La forma es el vacío también es la forma. El vacío no es otra cosa que la forma no es otra cosa que el vacío. De la misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son el vacío. Por lo tanto, Shariputra, todos los dharmas son el vacío. No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación. No hay impureza y no hay pureza, no hay merma ni hay aumento. Por lo tanto, Shariputra, en el vacío no hay forma, sentimiento, percepción, formación mental ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente. No hay apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharmas. No hay dhatu de los ojos y así hasta el dhatu de la mente y conciencia. No hay ignorancia ni fin de la ignorancia hasta la vejez y la muerte. No hay fin de la vejez y de la muerte. No hay sufrimiento ni origen del sufrimiento. No hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que los bodhisattvas no tienen logros, moran en la profunda perfección de la sabiduría. Como no hay oscuración en la mente, no hay tampoco temor. Trascienden lo falso y alcanzan el nirvana total. Todos los budas de los 3 tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la iluminación insuperable, verdadera y total. Por lo tanto, el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la gran percepción, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad, ya que no contiene falsedad. El mantra de la profunda perfección de la sabiduría es Taya Gate Gate Parasam Gate Bodhisoha Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Tayata Gate Gate
Paragate, Parasamgate Bodhisoha. Tayata gate gate, 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 Paragate, Parasamgate Bodhisoha. Por lo tanto, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe entrenarse en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, así es. Oh hijo de noble familia, así es. Se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría, así como has explicado, y todos los Tathagatas se regocijarán. Cuando el bendito dijo estas palabras, el venerable Shariputra y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea de dioses, humanos, asuras y gandharvas se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Ahora hacemos la ofrenda de mandala breve. Shibuki Yushimeto Ramri Rablinchi Nide Kiempadi Sangye Shindu Minte Ulwargi Tryokun Namdai Shila Chuparasho Namanda. Refugio en tres ocasiones en español. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema,
por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. ¿Cuán bien están todos ustedes? Gaida, donde me da todos los informes de lo que está sucediendo en el centro, y creo que es maravilloso lo que está sucediendo. Esfuerzo para poder establecer particularmente en los países latinoamericanos, que es algo que puede echar raíces. Pienso que nosotros estamos bien, estamos haciendo un buen trabajo, no solamente yendo a través de la superficie, sino también estamos profundizando, nuestros programas están funcionando. Vivo de regocijo, pero aún así necesitamos ampliar, nutrir a los estudiantes nuevos que llegan para que no solamente entiendan el Dharma, pero para que lo practiquen y puedan transformar sus vidas y que a través de este viaje puedan hacer distintas contribuciones. Así que esa es nuestra misión. Institución, como organización, como centro, estamos tratando de crear estas condiciones para poder sacar el provecho a esa oportunidad. Así que, para hacer una historia larga corta, me estoy regocijando y estoy contento de que están haciendo un muy buen trabajo. Estoy muy feliz de escuchar esto. El tema de esta noche es el concepto de la práctica de las 7 ramas. Algo, pregunto, ¿de dónde viene esta práctica? Viene de los sutras, de las enseñanzas del Buda mismo. Y esta práctica de las 7 ramas, que viene de los sutras, es una práctica que eventualmente se integra a las prácticas tántricas. Así que cuando practicas los sutras, y se considera una preliminar, y cuando practicas tantra también practicas e incluyes 7 ramas. Pero en tantra se le llama las 7 purezas, pero de todas formas, 7 ramas son cruciales. Esta oración de las 7 ramas es crucial. Ahora, esta práctica de las 7 ramas tiene mucho que ver con el concepto del nondro. ¿De dónde viene este concepto del nondro? El concepto de la preliminar. Y estas prácticas de las 7 ramas realmente son como unas guías que necesitamos utilizar para generar realizaciones. Si fuera únicamente en el nivel intelectual, no necesitas las 7 ramas.
Pero si tienes interés en conseguir logros, realizaciones sobre la base del entendimiento, la primera puerta es precisamente las 7 ramas. Y esta práctica de las 7 ramas está conectada con el Nondro y eventualmente con el Tantra. Así que también, ya que están logros y realizaciones, la práctica de las 7 ramas, cuando decimos realizaciones, cuando hablamos de logros, no es solamente por tu propio esfuerzo. Muchas veces pensamos que si yo hago mi esfuerzo y hago mi trabajo, voy a conseguir realizaciones. Tengo un amigo, uno de mis estudiantes en Francia, que su plan, primero me escribió y me decía que quería convertirse en un Buda cuando tuviera 36 años. Y eso creo que fue el año pasado, pero entonces luego cambió. Ahora este año me escribió que quiere obtener primero el primer Bubi de Bodhisattva este verano. Así que muy bien, maravilloso, una buena aspiración. Pero quizás ella piensa que si se empuja, que si se encierra en una causa y se sienta en el cojín por 24 horas, eso sería suficiente. Bueno, quién sabe. Pero de todas formas, no es tanto lo que yo hago únicamente a base de mi inspiración. Eso funciona, pero no es suficiente. Para generar un logro, una realización, requiere linaje, requiere la bendición del linaje. Y para generar la realización necesita el linaje, la bendición del linaje. Y la práctica de las 7 ramas es precisamente es la práctica a través de la cual conectas con el linaje. Así que cuando nos interesamos en las 7 ramas es una forma, diría, de mantener la bendición del linaje. Sin la bendición del linaje no hay realizaciones. Así que vamos a ver cómo funciona esto. El propósito de la realización es las 7 ramas y la forma en que trabajan las 7 ramas es proveyendo la oportunidad para recibir la bendición del linaje. Que desde ese punto de vista, la bendición del linaje se convierte en algo crucial, realmente importante. Así que por lo tanto, ¿por qué es importante la bendición del linaje? Sería la otra pregunta. Dice el Lamrim, por ejemplo, Lama Tsongkhapa, en el Lamrim Chenmo del Lama Tsongkhapa, comenta, primero un lado, ahora el otro lado. Están cambiando las distracciones. ¿Qué pasa? En el Lamrim Remo del Lama Tsongkhapa, él menciona, Lama Tsongkhapa menciona siendo del tibetano al español, dice que una vez, cuando no eres capaz de generar alguna realización, si estás haciendo las meditaciones, estás haciendo los requerimientos, estás haciendo todo el esfuerzo, pero no estás progresando, no estás generando realizaciones, dice la Tsongkhapa, la guía es que básicamente no estás descansando en la instrucción del linaje. Su instrucción sería que hay que descansar, hay que confiar en la bendición del linaje. Así que
El concepto de purificar y acumular mérito. Purificas y acumulas méritos, es la suerte, es la fuente de acumular realizaciones, y esto se hace a través de la práctica de las 7 ramas relacionadas con el campo de mérito o con el linaje. Así que todos estamos aquí, todos practicamos una visión de alcanzar realizaciones para poder beneficiar a otros, para poder liberar a los seres sintientes, pero como quieres alcanzar esa realización, por lo tanto, esta práctica de las 7 ramas es mandatoria para un camino espiritual, es mandatoria, es fundamental para un camino espiritual. Y que si solamente quieres conocer budismo, la oración de las 7 ramas no es algo crucial. Pero si quieres generar logros y realización, 7 ramas son cruciales. La oración de las 7 ramas es crucial. ¿Cuándo debo yo practicar las 7 ramas? Yo ¿Debo practicarla todos los días, todo el tiempo, o solamente a través del nondro? Y por ejemplo, las prácticas preliminares o las 7 ramas es algo que lo haces típicamente en la mañana. Aun cuando haces una meditación de shamatha, de shinet, de calmar la mente, una meditación corta, yo creo que es importante integrar en esa práctica, no tienes que ser algo muy elaborado, pero es importante, hay unos 7 pasos que necesitas integrar en cualquiera que sea tu meditación matutina. Y básicamente, por ejemplo, aun cuando estás haciendo meditación, las 7 ramas como preliminar, cuando estás creando esa condición, básicamente estás creando una causa sutil para permitirle a la mente alcanzar un estado de conciencia mental, un estado de calma mental. Así que desde el punto de vista budista, las 7 ramas es, yo pudiera decir que es mandatoria para toda la práctica meditativa, para cualquier práctica de meditación. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona para mí? ¿Qué es lo que hace para mí? ¿Cómo me prepara en el sendero? ¿Cómo me prepara para este viaje? Y de las 7 ramas, la primera es postraciones. ¿Sí? Debo ponerme de pie y hacer esta postración larga. ¿Será mandatorio ponerme de pie y hacer la postración larga, por ejemplo? Es una pregunta. Parte no es mandatorio, pero si puedes levantarte y hacer tu postración, creo que es muy bueno, es beneficioso. Pero, de nuevo, el hacerlo no es realmente lo importante. El factor importante de esta primera rama es lo que representa. ¿Cuál es el mensaje para mí de esta primera rama? ¿Es mi movimiento físico? Creo que la primera de las 7 ramas, la primera realmente lo que invoca es un mensaje para nosotros mismos, para la ausencia del ego, para erradicar nuestro sentido de ego. Y esa ausencia de ego es que no voy a hacer la práctica con un sentido de aferramiento al yo. Yo no quiero hacer la práctica con ese sentido de aferramiento. No estoy hablando del vacío.
No estoy hablando de ese tipo. Lo que básicamente estoy hablando, hay un sentido de humildad. Hay un sentido de humildad que se integra cuando hacemos esa primera rama, humildad. Y integramos humildad en esa primera parte de la práctica. Y eso es lo que representa la postración. Muchas veces cuando haces una práctica, muchas veces perdemos nuestra humildad. Estoy haciendo práctica, yo es, y este sentido de yo toma control. Una vez entras allí, todas las posibilidades se eliminan. Todas las posibilidades de entrar a realizaciones se eliminan. Así que estás invitando todos los obstáculos cuando ese yo fuerte toma control. Toda la concentración, todo se pierde. Así que esa práctica de las 7 ramas, esa primera rama, ese sentido de yo, no, no, no hay que negarlo ni hay que exagerarlo, sino que desde el propio nivel hay que buscar un balance. Y eso es importante y ese es el mensaje de la práctica de postración, de esa primera práctica de postración, rama número 1. Así que creo que es sumamente importante. Lo que sucede es que cuando estamos practicando con prisa, tengo que ir a algún sitio, tengo poco tiempo, estoy con prisa, ese, eh, ese sentido de yo, ese sentido no permite que la práctica sea efectiva. Así que cualquier cosa que se hace deprisa no va a ser efectiva, particularmente una práctica espiritual. Así que por lo tanto, particularmente la práctica de las 7 ramas, necesitas un sentido de calma, donde no hay, donde no estás tenso, no, donde no estás eh, en otro estado que no sea un estado balanceado de yo. Y sobre eso, la primera rama, postración. Tampoco estoy hablando de estar espaciado, o que perdamos noción de la hora o no sin concepto del tiempo o del espacio. No, no, ni exageramos ni negamos. Es un balance. Así que ese es paso número 1, postraciones. Así que el mensaje es no te involucres en una práctica llena de ego. Eso es lo primero. Necesitas erradicar ese sentido de ego para poder practicar efectivamente. Y, y, usual- y usualmente pienso, estoy bien, no, yo entro en mi práctica de manera muy gentil, no hay particularmente ego muy fuerte. A veces pensamos de esa manera. Pero entras a la práctica, cuando te involucras en la práctica, no es el primer paso de la práctica. El primer paso de la práctica no es necesariamente que tengas tanto ego, pero según sigues progresando a través de la práctica, que naturalmente el ego empieza a surgir y empiezo a alabar mi concentración. Y ese tipo de pensamiento mundano es un obstáculo. Y que a lo mejor no lo percibes al principio, pero ojo, pero el mensaje de la postración es que podamos mantener una consistencia en en términos de esa ausencia de un yo, de esa ausencia de un ego. En la segunda rama son las ofrendas. Que
ofrendas, lo que está sucediendo con las ofrendas realmente es que para poder generar realizaciones y para poder progresar y alcanzar logros, necesitas, si tienes un sentido fuerte de apego, de aferramiento, no vas a poder alcanzar ningún logro. Así que las ofrendas, esa segunda rama, las ofrendas, es una forma de atacar ese sentido, es atacando la mano derecha del ego. Ese apego va muy de la mano con el ego, con el yo, con ese yo fuerte. Así, ofrenda es una forma de retar nuestro ego, en nuestra forma de retar nuestro ego. Así que muchas veces lo que sucede es que en la práctica te vas a visualizar haciendo una ofrenda de flores y de incienso. Al principio tenemos este ejercicio, este tipo de ejercicio, pero cuando haces la ofrenda necesitas, mira, esa segunda rama te está diciendo que mires a tu mente de deseo. Esa mente que realmente se aferra. ¿Cómo yo puedo soltar esa mente? ¿Cómo puedo dejar ir esa mente? Así que esa segunda rama de las ofrendas, utilizar para retar nuestros apegos, retar nuestros deseos de mentes. No es desapegarnos, no es desconectarnos. Desapegarnos o desconectarnos es otro extremo. Apegarnos es el otro extremo. Así que aquí andamos buscando en la ofrenda, estamos buscando básicamente, estamos sosteniendo algo de manera muy gentil, no, con cuidado, no lo estás soltando ni desperdiciándolo, pero tampoco lo estás agarrando con apego. Es amor con cuidado, de manera muy gentil. Gentilmente presentamos esta ofrenda, presentamos estos objetos de apego. Y cualquiera que sea el objeto de apego, lo puedes visualizar en el aspecto de una flor, en el aspecto de algo hermoso, y eres capaz de verlo como un ejercicio. No es desapego, no es desconectarte, no es descuido, tampoco es aferramiento, ni deseo obviamente, ni control. Así que es una conciencia de que puedes sostener algo de manera gentil y ofrecerlo. Y ese es el mensaje crucial de esta segunda rama de las ofrendas. Que la primera purifica ego, la segunda purifica nuestro deseo, nuestro aferramiento, nuestro deseo vehemente. Que nos movemos a la tercera rama de confesiones. Y aquí, en la rama de confesión, lo que está sucediendo realmente es que básicamente hay un sentido de apertura de tu lado hacia el linaje. Desde tu punto de vista hay total apertura a ese linaje. Así que apertura lo que quiere decir es que hay una confianza plena de tu punto de vista, hay una plena confianza, no hay temor con relación al campo de mérito o con relación a ese linaje. Desde tu lado, desde tu punto de vista, estás señalando la confianza. Es una expresión de tu confianza.
total confianza hacia ese linaje o hacia el campo de mérito, es lo mismo. Así, como fundamentalmente, una vez tienes esto, puedes abrir tu corazón y sobre esto puedes entonces revelar tus karmas negativos. Es básicamente algo, esta tercera rama no es, no está basado en temor, no está basado en tengo que purificar, y si no purifico, y entonces los bodhisattvas van a estar molestos conmigo. No tiene nada que ver con temor, es una rama basada en confianza. Hay una confianza plena, una expresión de confianza plena, de valentía. Muchas veces lo que sucede es que sobre el temor empiezan a surgir todo tipo de emociones. Así que esta tercera rama es la rama de la confesión, es una expresión de la confianza y total fe, y una fe absoluta. Así que cuando miras las primeras tres, sobreponemos al ego, sobreponemos el deseo, y sobreponiéndonos al temor, estas tres se convierten en herramientas de purificación muy poderosas. Purifican ego, purifican apego, purifican temor. Que para poder generar un logro, el ego es la mayor interferencia. El deseo y el apego es una gran interferencia y el temor es una gran interferencia. Así que cuando temes, hay duda. Realmente si hay temor, es duda con relación a ti mismo. Así que estas tres son herramientas, estrategias para purificar. Y estás tratando de purificar las interferencias para poder generar logros y realizaciones. Entonces, nos movemos a la cuarta rama, la rama del regocijo. Y cuarta rama en adelante, estamos hablando ahora de acumulación de mérito. Las primeras tres son purificación. De la cuarta en adelante, ahora estamos hablando de acumulación de mérito. ¿Qué es regocijo? Regocijo es este sentido de sentirme bien, es sentirme orgulloso de mí mismo. ¿Qué es regocijo? Cuando te regocijas en tu virtud, ¿es un sentido de orgullo hacia ti mismo? ¿O es regocijo un sentido de satisfacción? Cuando regocijas por tu propio karma virtuoso, es un sentido de satisfacción. Así que aquí realmente hay una actitud donde no hay juicio. En términos generales, es una actitud donde no hay juicio involucrado. Ahora nos podemos regocijar por la música que están tocando afuera. Por el karma virtuoso de alguien, ese regocijo tiene un sentido
sentido tiene una cualidad así, un sentido de shinne, de calma mental. No es excitación, es regocijo con calma mental, con presencia mental. No es una mente agitada, bueno, es una mente que no tiene necesariamente concentración unipuntual, pero hay una mente sumada, hay una mente aquietada. Ese regocijo tiene ese sentido de quietud, tiene un sentido un sentido establecido en la base. No es de orgullo, no es de alabanza, no hay que buscar detalles. Es un sentido aquietado, con una emoción muy bien fundamentada. Cuando dices, ahora me voy a regocijar, ¿cómo me voy a regocijar? Regocijo es como, no, no te, no te puedes regocijar de manera momentánea, no es como irte a dormir, es igual que dormirte, no te vas a dormir de manera momentánea. Si el regocijo es algo que gradualmente se va cultivando, no neces no necesariamente va atado al esto que maravilloso, que grande. No es como la Copa Mundial, ¿no? Cuando incestan, no es ese tipo de excitación, no es ese tipo de excitación. El regocijo es algo suave, es aquietado, es calmado. Básicamente cuando regocijas, estás tocando tu propio corazón. Es un sentido de tocar profundamente tu corazón. Es Es muy fácil decir lo que es regocijo, pero tratar de describir el sentimiento, hay que mirarse internamente para poder expresar ese regocijo. Eso es otra manera de explicarlo también, es una actitud de apoyo. Es un estado muy especial de la mente, por lo tanto, en muchos de los sutras, en muchos de los textos alegan que una de las formas y una de las maneras más rápidas de acumular mérito es a través del regocijo. Siendo del tibetano, regocijo es una manera muy profunda, muy rápida de acumular mérito. Así que cuando te adiestras en cuanto al regocijo, es muy importante, cuando tratas de regocijarte por tu karma positivo, es muy fácil caer en una actitud de orgullo del ego. Así que lo importante cuando te adiestras, cuando estás practicando las 7 ramas y estás practicando en relación al campo de mérito, es importante que te regocijes por las actividades virtuosas del campo de mérito, de estos seres iluminados. En muy general, te puedes ir entonces mucho más específico, tus maestros, tus gurús, tus lamas, sus actividades iluminadas. Realmente te vas regocijando, buscando la manera de conectar con ese linaje a través de tu corazón, estableciendo una conexión, no es alabando, no es un sentido de calma, de quietud, donde estás conectando desde el corazón con ese linaje. Poderosísima. Es una experiencia emocional cuando puedes regocijarte. Ya estás creando fundamentalmente una condición para tu concentración. Estás creando
las causas para tu concentración unipuntual. Así que ese regocijo es sumamente importante. Una de las prácticas importantes y al principio es muy importante con el linaje, con tus maestros, con tus gurús, poder establecer esa conexión a través del corazón. Nuevamente, traduciendo de tibetano, básicamente, regocijo, esa mente de regocijo se convierte en una de las condiciones claves para una de las causas para una mente pura, para intención pura. Y pura en este sentido es una mente que tiene una cualidad de quietud, una actitud que crea un estado puro de conciencia, donde no hay aferramiento, no hay agitación, no hay excitación, hay estado de alerta completo. Es un estado mental muy fuerte, así que el regocijo es fundamental. Buena condición para acumular mérito. Quinta y sexta rama. Quinta y la sexta. Cuando practicamos las 7 ramas, 5 y sexta, y poder practicar esta rama quinta y sexta, muy claro que de la importancia de la práctica del Dharma. Muchas veces practicamos el Dharma porque mi amigo practica el Dharma, así que yo quiero practicar el Dharma también. Lo hacemos por influencia y a pesar de que quizás es bueno, pero necesitas ver tú personalmente el valor del Dharma en tu vida. Así que es crucial, particularmente ustedes lo que están haciendo práctica budista, lo están haciendo porque ven el valor de la práctica budista. Así que esto es maravilloso y este es algo maravilloso que sucede. Estás seleccionando este camino espiritual sobre la base de tu experiencia, sobre la base de tu entendimiento. Por lo tanto, hay valor que generas, hay valor que reconoces y te sientes tan agradecido de poder haber encontrado este Dharma. Así que hay un sentido de valor, hay un sentido de aprecio. Y hay que nutrir este sentido a través de la práctica de la quinta y sexta rama. Haberte encontrado con el Dharma y tener la oportunidad de practicar el Dharma y tener la oportunidad de explorar y profundizar en el Dharma requiere un sentido de aprecio, un sentido de aprecio inclusive hacia ti mismo. Y se convierte esto en la base para la práctica de la quinta y sexta rama, que es básicamente compartiendo tu alegría con el resto de los seres sintientes. Tú quieres compartir tu aprecio con todos los seres. Sexta, eso natural y emocional. Una vez ves a algo maravilloso y tienes un sentimiento consistente de cuán maravilloso es eso que encontraste, así que es sexta rama, antes del Dharma,
y que expresa la longevidad. Dharma, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Dharma? Apreciando nuestra práctica individual. Poder practicar las 7 ramas, un aspecto muy importante es cuánto apreciamos y valoramos nuestra propia práctica. Cuánto valoro mis compromisos de la mañana, cuánto cuán apreciado, cuánto aprecio las cosas que me suceden gracias a esta enseñanza. Si sentimos que Dharma es fácil y que la práctica del Dharma es fácil y que es algo que me llena, la práctica no es para verla de esa manera. La práctica del Dharma hay que verla de una manera valiosa, como algo valioso, como algo preciado. Por eso hablamos de la joya del Dharma. El concepto de la joya es algo que verdaderamente es muy especial, capaz de transformarme internamente. Así que valorar el Dharma es nuestra propia práctica. Si interrumpes mi Dharma me da coraje. Por ejemplo, juegues con mi práctica. Así que básicamente ves tu práctica gozo, algo que aprecias. Entonces, en términos de las 7 ramas, las primeras 3 purifican ego, el temor, el apego. Y con la cuarta, con el regocijo, creas un estado puro, un estado mental puro. Y la quinta y sexta básicamente son una forma de reconocer nuestra práctica de Dharma como lo más valioso, como lo más que apreciamos. Así que una vez tenemos esta actitud mental, eso se desde el cual pueden crecer las realizaciones, desde el cual pueden crecer los logros. Entonces al final, en la dedicación, esa séptima rama, esa dedicación, esa práctica de dedicar es una forma de soltar y dejar cualquier karma virtuoso que hemos acumulado. No estás tratando de tomar, dominar, de pertenecer, de controlar esa virtud. La estás soltando. Así que esa práctica de las 7 ramas, una forma de verlo es que estas 7 ramas es como una pared de protección. Estás haciendo práctica, tienes como 7 círculos que te protegen. Cuando haces la práctica de las 7 ramas, cada rama es como te protege del ego, la primera, la segunda te protege del apego, la tercera te protege del temor. Cuarta es una forma de protección que purifica tu mente. Y entonces estás protegidas por estas 7 ramas. Si las visualizas como 7 cualidades mentales, 7 paredes que protegen tus estados virtuosos de la mente. Y sobre ese estado virtuoso, entonces tu karma virtuoso puede crecer.
Y que esa es la función de las 7 ramas. Entonces, cuando hablamos del linaje, podemos preguntarnos, ¿dónde comienza el linaje? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es el linaje? ¿Qué quiere decir esto del linaje? Linaje es una forma de ver una familia espiritual. Y en una familia espiritual lo que quiere decir es básicamente, por ejemplo, Gandhi, si vamos a buscar el linaje, Geshe Sopa Rinpoche, Kirti Sencha Rinpoche, Khensul Rinpoche, y esa línea de maestros, sigues hacia atrás, vas al Dalai Lama, puedes ir hasta Lama Tsongkhapa. Así que, ¿por qué decimos el linaje comienza en Colán? Porque esa es la persona individual cuya realización o logro puro pasó su bendición a través de este linaje. Y que familia, cuando decimos familia, hablamos de familia sanguínea, así que tenemos la bendición sanguínea del linaje. Se convierte en algo muy efectivo para poder generar realizaciones y logros. Entonces, una cosa es que el linaje se convierte en algo importante porque el crecimiento espiritual toma eso como base, forma de fundamentar tu práctica es a través del linaje. Una vez no has podido establecer ese ground, esa base, tu práctica espiritual no va a generar logros, no va a generar la manera de establecer, de enraizar tu práctica es a través del linaje. Y entonces me pregunto si puedo fundamentar en 4 linajes diferentes. ¿Y por qué no puedo fundamentar en 4 linajes diferentes? Eh, en el caso tibetano, por ejemplo, que hay 4 escuelas. No sucedió en el pasado, pero quizás no sé si va a suceder en el futuro, pero aquí lo más importante es el concepto del linaje, no tiene que ver con mi linaje, y mi linaje es el más puro, no tiene nada que ver con eso. Eso es totalmente erróneo. Y cuando estás nacido en esta familia, naciste en esa familia. Otra persona, gracias a karma, nació en otra familia. No quiere decir que una familia sea mejor que la otra. Así que, por lo tanto, tú te enraizas, te estableces en una familia, pero tienes total conciencia y aprecio para el resto de los linajes. Así es como su santidad todas las veces nos motiva y nos estimula a que tengamos ese espíritu de interrelación entre diferentes religiones. No es como decimos en Occidente, ¿no? Donde conoces todo pero no eres experto en nada. Hay una expresión así. Eres conocedor de todo pero no dominas nada. Conocedor de muchos aspectos, pero no eres maestro de ninguno, no experto en ninguno. Así que, por lo tanto, creo que es importante, una vez tomas un linaje particular como tu familia,
no vas a subestimar otro practicante de Dharma porque venga de otra familia. Muchas veces nos convertimos en un chisme de Dharma, un chisme dármico, y sigue siendo chisme. Te has enraizado, te has establecido en tu linaje. Cualquier practicante de Dharma, cualquier mente de Dharma es sumamente importante, sumamente valiosa. Escuchas, si escuchas a alguien subestimando otro linaje, haz una oración y una aspiración para que eso no suceda. Es como envenenar tu fuente de agua. Meses atrás, en Portland, por ejemplo, alguien anunció que no puedes tomar agua porque algo venenoso fue depositado en la fuente de agua, así que nadie podía tomar el agua. Creo que por 2 días tuvimos que estar comprando agua, porque alguien dejó caer algo en la reserva de agua, y así que básicamente es igual. Una vez tienes tu linaje, pero desgracias otro linaje, haciendo daño, un daño inmenso. Aun cuando es dicho por una sola persona, el daño es inmenso. Por lo tanto, es muy importante, una vez te estableces, una vez empiezas a hacer tu práctica de 7 ramas y creas esta conexión dentro de la familia o dentro del linaje, hay que ser muy cuidadoso, porque si oyes a alguien haciendo juicio sobre un linaje u otro, no, sencillamente tú tampoco entras en una discusión para tomar juicio de que eso está incorrecto. Sencillamente tomas una oración, una aspiración, una dedicación, porque el linaje no se trata de yo soy bueno, mi único linaje es el bueno y los demás no. No se trata de eso, particularmente cuando estás practicando las 7 ramas, es, hay una responsabilidad extrema para no menospreciar el linaje, para menospreciar esa familia en la cual estás echando raíces. ¿Cómo me voy a entrenar en la postración? Yo puedo entrenarme físicamente, eso es fácil. En estos días estoy ganando peso, así que estoy haciendo postraciones, pero con algo de dificultad. Ahora que me estoy poniendo un poquito más, una vez tienes más de 45, empiezas a aumentar un poquito el peso, así que las postraciones me están dando un poquito más de trabajo físicamente. Pero eso no es tan complicado, hasta que llegas a los 45. Después de los 45 es otra historia. Entonces te levantas como que medio de ladito. Realmente, cuando estamos adiestrándonos en las postraciones a través del cuerpo y palabra no es complicado. La meditación mental, esa es la difícil. Y lo que quiere decir postración mental, ¿cómo adiestro esa parte? Es la primera rama. Postración mental tienes que sentir algo. ¿Qué tienes que sentir? ¿Alegría? No, alegría no es suficiente.
Aceptación totalmente no suficiente. Es bueno, alegría y aceptación. Pero cuando hablamos de ausencia de ego, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de adiestrarnos en postración, pero de nuevo hay que mantener claro la idea que necesitamos cultivar este sentido de humildad. Es el primer paso. Postración a través del corazón incluye un sentido de humildad. De ahí en adelante hay, hay espacio para crecer. Así que hablamos de ofrendas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, diré una historia. Hay uno de los maestros Kadampa, está en su cueva haciendo su práctica diaria, pero un día uno de sus benefactores vino a visitarlo a la cueva y de alguna manera le surgió en la mente que quería hacer todo arreglar todo un poquito más bonito. Y entonces se sentó y pensó, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo estoy haciendo, por qué estoy arreglando mis cosas? Porque viene mi benefactor. Y entonces se dio cuenta que la intención era completamente errónea, así que todo lo que había preparado sencillamente lo botó, lo destruyó todo, y en eso llega el benefactor, y entonces encuentra su cueva toda sucia, toda desorganizada, toda desordenada. Su ofrenda fue considerada una de las más sinceras. Así que ofrenda realmente es sobre la intención. La intención pura es lo que determina la ofrenda. De soltar, podemos soltar o dejar ir. Y muchas veces, inclusive, si no sueltas, el ego no está contento. Así que muchas veces necesitamos sencillamente soltar. Necesitamos desapegarnos. Necesitamos reaccionar al apego. Reaccionar al aferramiento, al deseo vehemente. Pero eso en sí mismo no es suficiente. Necesitas una intención pura. La intención pura es lo que fundamentalmente establece una ofrenda verdadera. Así que ofrenda es una práctica de presencia mental conectada a la idea de soltar, a la idea de dejar ir de una manera simple. ¿Cómo voy a practicar ofrenda pura? ¿Cómo me voy a adiestrar en esta segunda rama? Y básicamente la respuesta es cualquier acción virtuosa que voy a hacer, la voy a hacer sobre la acción de una intención pura. Así que me entreno en conectar acción con intención. Así que puedes entonces convertir toda acción a través de la intención pura y se convierte entonces en una ofrenda pura. Tiene mucho que ver con intención, adiestrarnos en la intención y llevar a cabo una acción pura guiada sobre esa intención pura. Cuando hablas de adiestrarme en la segunda rama, no estamos hablando de distintas flores o ofrendas, es como acción viene desde el corazón, como esa acción viene desde una intención pura. Así que nos adiestramos en esa segunda rama, es, es una de las que toma más tiempo, porque las acciones tienen muchos hábitos.
Aún este yogi adiestrándose en esta cueva por mucho tiempo, pero muchas veces gracias al hábito, en un momento dado, resbaló, ¿no? Y cayó en un pensamiento mundano. Que segunda rama es adiestramiento en la intención humana para poder entonces llevar a cabo acciones puras. Cuando interactúas, conciencia de tu intención, esa es la parte que necesitas adiestrar. ¿Cómo puedo entrenarme en cuanto a la tercera rama, esa tercera rama de confesión? Podemos ir a través de distintos pasos, pero distintos pasos intensivos, muy intensos, pero requiere una forma de soltar las 8 preocupaciones mundanas. Hablamos de las 8 preocupaciones mundanas en la capacidad menor y cómo soltamos esas 8 preocupaciones mundanas. Y una de esas consejos para dejar ir los 8 preocupaciones mundanas es la meditación en la impermanencia. Una vez soltamos esas 8 preocupaciones mundanas, surge el temor. Y el temor surge precisamente por la preocupación en las 8 preocupaciones mundanas. Así que una de las formas de profundizar en esa tercera práctica es precisamente la meditación en la impermanencia. Para poder perfeccionar o para poder profundizar, meditamos entonces en la impermanencia. Y esa meditación es observando la realidad. ¿Cuál es el tiempo correcto para hacer esa meditación? Y una vez experimentamos nuestros objetos de apego y nuestros objetos de aversión, ese es el momento y el elemento correcto para poder practicar la impermanencia. Así que por lo tanto, nosotros poder practicar la meditación en la impermanencia no es pensar en que las cosas están constantemente cambiantes, constantemente en movimiento, es observar la realidad. Aquí estamos hablando de una meditación donde básicamente una vez experimentamos que algo es permanente, entonces la meditación en la impermanencia se requiere para deshacer ese sentido de apego, ese sentido a la de apego a la permanencia, porque ese apego a la permanencia es doloroso, crea dolor. Así que esa meditación en la impermanencia deshace ese sentido emocional, esa meditación en la impermanencia. Cualquier tipo de emoción pesada o emoción muy fuerte, el objeto muchas veces es positivo, muchas veces es negativo, y aún por emociones positivas, cuando se convierten en algo muy fuerte, posiblemente tiene un elemento de aferramiento a la permanencia, y una vez tiene un elemento de aferramiento a la permanencia, ahí es donde requiere una meditación en la impermanencia, y la meditación en la impermanencia es como una yoga interna, es como una práctica interna de todas las funciones de la mente que crean tensión
tensión, perdemos la flexibilidad. Así que la meditación en la impermanencia nos crea un sentido interno de flexibilidad. Por lo tanto, para profundizar esa tercera rama requiere meditación en la impermanencia. Así que manteniendo esa línea, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? La cuarta rama, entonces, estamos hablando de regocijo. La cuarta rama, o- o- obviamente cualquier forma de adiestramiento tiene aspectos de impresiones kármicas, pero esta cuarta rama es algo que intelectualmente no se genera a través de algo intelectual, no es algo que se genera a través de la lógica. Surge viene de algo kármico que ha venido contigo de vida en vida. Que cuando decimos regocijo, estamos hablando de cómo podemos profundizar en el sentido de regocijo. Adiestrarnos en la fe. ¿Y cómo nos adiestramos en la fe? ¿Cómo desarrollamos fe? Por ejemplo, yo, yo me, yo no me puedo adiestrar a confiar en ti. No, 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 no es como, hablamos de confianza, es algo que se gana. No puedes adiestrar la confianza. Así que el regocijo es algo así. Es algo que hay que ver, hay que sentir, hay que ganarse, ¿no? Hay que ser testigo de eso. Así que regocijo es algo, cuando decimos lo sentimos, testigos no es algo externo, es algo interno. Así que regocijo es algo que no es de convicción, no tiene que ver con convicción. No es tampoco algo por intuición. Es algo muy especial. Es una mente pura, y cuando esa mente es pura, es una mente inocente. Cuando decimos mente inocente, ¿qué quiere decir? Es una mente que no corre detrás de un juicio, que no busca inmediatamente la forma de hacer un juicio. Esa mente inocente es una mente que no va detrás de una convención, de una conclusión convencional, detrás de un juicio. Una mente que nunca presta atención a conclusiones convencionales. Que básicamente esta mente de regocijo tiene una cualidad de ecuanimidad. Una mente que no sea
mejora hacia discriminar, hacia el juicio, es una mente pura. Uno es como podemos describir diferentes cosas, pero es algo muy difícil de señalar. Hablamos de amor. De describir qué es amor, cuál es el sentimiento de amor. De igual manera, este regocijo es algo muy difícil de señalar, pero es un estado mental muy puro. Entonces el quinto y sexto, para poder practicar de manera profunda la quinta y la sexta, hay que entender lo que es el Dharma. Entender Dharma. ¿Qué es el Dharma? ¿Será el Dharma meditación? ¿Será leer un libro? ¿Será recitar mantras? ¿Qué es Dharma? Algo que para poder practicar, hablamos de práctica de Dharma, pero para practicar Dharma necesitamos saber qué es Dharma. Pero inclusive la palabra en sánscrito, no hay una palabra en Occidente para la palabra en sánscrito que se usa como Dharma. Y aún en tibetano, Dharma es fenómeno. Hablan de fenómeno. Traductores originales no usaron fenómeno, y quizás esta fue una mala traducción. Pero ¿qué es Dharma? Dharma es qué. Esta pregunta también la hacían los antiguos. Hay por ejemplo, uno de los grandes maestros, trata de describir exactamente lo que es Dharma. Y lo describe de dos maneras, el Dharma de la escritura y el Dharma de las realizaciones. Bien, necesitamos hablar de la joya del Dharma, de los objetos de refugio, el Dharma como objeto de refugio. Y lo clave, cuando decimos Dharma, ¿de qué hablamos? El propio adiestramiento de ética, mi propio adiestramiento en concentración, con adiestramiento en sabiduría, es mi adiestramiento interior en ética, en disciplina, en concentración, en sabiduría. Así que cuando digo que estoy practicando Dharma, quiere decir que estoy practicando todas estas tres o una de estas. No solamente practicando una de estas tres, disciplina y ética, concentración y sabiduría, no solamente estas tres, sino por qué estás adiestrándote. Necesitas entender el valor de adiestrarte en estas tres cosas. Así que cuando hablamos de Dharma, tenemos que hablar de
interna, training, adiestramiento interno. Textos de Dharma hablan, por ejemplo, libros de Dharma. De manera distinta. Si la, si la impresión, si el documento se daña, no lo echas al zafacón. Forma de tratar estos textos, la forma de tratar estos objetos de Dharma, es una expresión de tu mente interior. ¿Sí? Por ejemplo, yo estaba pensando, en Occidente tenemos muchísimos tipos de libros, tenemos las novelas muy amplias, muy gordas, muy gruesas, y libros de Jerry Hopkins son igual de anchos, igual de gruesos, y sí que la forma y el diseño pudieran ser distintos, pueden ser iguales, pero sabes por el nombre que son diferentes. Quizás en el futuro sería bueno crear textos de Dharma en un formato distinto, particular, que por su forma y por su efecto te da la señal de que es un texto de Dharma. Entonces, tener esta cultura de cómo se tratan estos textos, estos objetos, dentro de estos dos dharmas, el dharma de la escritura y el dharma de la realización. Cuando tratas el dharma de la escritura de una manera muy distinta, el dharma de realización va a tener un efecto. Creo que hay una relación de causa y efecto. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi tía tenía una piedra muy preciada. En, eh, una, una, una piedra muy preciada, muy preciada. Y mucha gente quería comprar esa piedra. Era como algo muy preciado. Ella, pues, pero no quería como que negociar esa piedra con dinero. Entonces, en algún momento, creo que tenía dificultades financieras, pero aún así dijo, no, yo no voy a negociar esta piedra preciada por dinero. Así que se la dio a mi hermana, Senla, ustedes la conocen, la monja. Senla la mantuvo por un tiempo. Entonces Senla pensó que era algo tan preciado que ella no merece esto. Y una vez su santidad vino y se la dio al Dalai Lama, y el Dalai Lama le dijo, no la quiero, manténla tú, manténla tú. Así que estuvieron así que debatiendo entre Senla y el Dalai Lama a ver quién se quedaba con la piedra preciosa. Yo creo que finalmente su santidad, eh, Senla estaba insistiendo, y su santidad, para quitársela de encima, se la aceptó para no seguir un argumento con Senla. Así que en un momento, en alguna enseñanza, su santidad ya mencionó que la había incluido en su mandala, en su
En su instrumento de mandala la había ubicado, la había colocado. Cuando tienes cosas familiares las aprecias, ¿no? Pertenecen a la familia y las tratas de una manera muy particular. Así que la práctica de Dharma, cómo tratamos nuestra práctica de Dharma, es toda la fuente, es todo el reto de nuestros compromisos, por ejemplo, el reto de mantener nuestros compromisos, el reto de mantener nuestros nombres, en última instancia, tiene que ver con la forma en que vemos las prácticas del Dharma desde el punto de vista interno, no externo. Así que creo que esa es el Dharma, conocer el propósito, el beneficio del Dharma, la transformación ocasionada por el Dharma. Creo que estas son las cosas que hacen valiosa el entendimiento del Dharma. Así que hay un espacio para crecer, un espacio para evolucionar. Y una vez hemos crecido, entonces esa quinta y sexta rama naturalmente van a profundizar. De las 7 ramas dije que la primera es postración, es una forma de purificar ego. La última, la séptima, es la dedicación, y la dedicación también tiene que ver con ego. La práctica de dedicar, cuando practicas, a veces te sientes como que estás consumiendo la práctica, estás haciendo, estás como que invirtiendo, y este dedicar es como es, es una forma de cómo sobreponerte a este acercamiento de consumo, a este acercamiento materialista, de acumular, ¿no? Sí que estás acumulando mérito, pero no lo estás consumiendo, no eres un consumidor de ese mérito. Así que la dedicación es realmente dedicación, tiene que ver con confianza, dedicas porque estás estableciendo la práctica.
Tiene una cualidad similar al regocijo, pero la dedicación tiene una conclusión, tiene un elemento conclusivo. Como es casi como los sutras hablan de que una gota de agua que se lanza al océano y esa gota pura de agua, esa gota pura de agua que se lanza al océano, mientras exista el océano, esa gota pura de agua va a existir. Unos de ustedes han estado en sus enseñanzas, en su presencia, y sus enseñanzas pueden durar hasta las 2, 3 de la mañana, y una vez termina la enseñanza, entonces va la dedicatoria, que son 2 horas adicionales. Cuando Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche, hace sus dedicaciones, tiene este sentido de que te está liderando, te está guiando a un estado de virtud. Bodhicitta como ecuanimidad, bodhicitta como es como una guía, es como que te está liderando en esa dirección. Así son sus dedicaciones. El sentido de que te está liderando hacia la virtud, hacia la iluminación. Práctica de las 7 ramas es realmente algo que necesitas reconocer tu propia práctica de las 7 ramas. Hay un estándar, hay una manera estándar de recitarla, pero el sentimiento para poder hacerlo, cada individuo tiene su propio sabor, su propia experiencia. Decirlo es que la práctica de 7 ramas, así que hasta ahora he dicho que está relacionada al linaje, todo que es una forma de sobreponerle a nuestros retos internos. Otra forma de mirarlo es que la práctica de las 7 ramas es una forma de conocer tu propia práctica espiritual, conocer tu propio sabor, tu propio sabor a la práctica. Que la práctica de las 7 ramas es algo que te lleva a crear una conexión con tu propia práctica espiritual, una conexión con los seres iluminados. La, es un camino de comunicación para poder entender. Camino de comunicación, y a través de la práctica de las 7 ramas estás tratando de entender, estás tratando de profundizar tu propia práctica espiritual, y la forma de mirarlo es un camino a la comunicación. Una comunicación muy específica.
Ya que es más pasadas las 9, sabemos que el Dharma es considerada la medicina desde ese punto de vista, desde esa estructura. Las 7 ramas es como una herramienta que si practicas diariamente vas a poder entender claramente tu práctica espiritual. Es una forma de verlo. Y cuando vas al doctor, el primer día te toma la temperatura, te toma el peso y después te toman la presión y poco a poco es como un proceso de 7 ramas, ¿no? Van- ya la dedicación es cuando vas a la farmacia y que tiene este propio sendero de comunicación y tenemos que ver las 7 ramas. No es como es una conexión con nuestra propia práctica y nuestro propio potencial. Muchas gracias. Dedicamos con la oración para la larga vida de Yancy Rinpoche y de luego la dedicación. Recordando siempre al hacer esta oración de larga vida a todos los maestros que enseñan el Dharma a través del mundo. Madre Tare, liberando del samsara. Tu Tare, liberando de los 8 temores. Tara, Madre que libera, por favor otorga el don de la longevidad, por las bendiciones de los gurús raíz y del linaje, por los logros espirituales de los Yidan, dioses y diosas, por los métodos hábiles de las Dakinis y los protectores del Dharma, que podamos realizar gozosamente la esencia de nuestras esperanzas. Que en Dun Tenzin eres afable, benevolente y bondadoso. Por favor, permanece con nosotros durante una larga vida. Expande tus actividades iluminadas en todas las direcciones y continúa madurando y sustentándonos a mí y a todos los seres sintientes. Desde este momento y durante todas nuestras vidas, manténnos bajo tu tutela. Sé nuestro amigo, nuestro divino y virtuoso guía. Limpia la degeneración de la ignorancia. Ayúdanos a realizar rápidamente nuestro recorrido por los caminos y alcanzar los 3 cuerpos de un Buda, por la verdad de la realidad incambiable y por la bendición conjunta de la indestructible Sangha, que la esencia de estas oraciones se logre rápidamente. Que por los méritos de esta virtud pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y pueda llevar a este estado a todo ser sin excepción. La mente de iluminación es suprema y muy preciada, que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. La visión correcta del vacío es suprema y muy preciada, que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. Así como el valiente Manjushri y Samantabhadra distinguieron los fenómenos tal cual son, yo también dedico esos méritos en la mejor forma, siguiendo su ejemplo perfecto. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación que es considerada la mejor, por los victoriosos nacidos de los 3 tiempos, para poder realizar todas las buenas obras.